y agradecerles a todos ustedes, a ti también que te has dado el trabajo de leer el libro y de venir hasta acá. Me estabas hablando de las mujeres de este libro y de la villana. Hay una villana que me encanta, que es una vieja de mierda. Sí, está basada en una tía que yo tenía. Y la copié igualita, no había nada que quitarle ni agregarle. Y cuando mi mamá lo leyó me dice, pero por Dios, mijita, todo el mundo va a saber que era ella. ¿Cómo sería? Así que uno no necesita inventar a estas mujeres, ni las buenas ni las malas, porque están por todos lados. Cuando me dicen, ¿de dónde sacas estas mujeres fuertes? Yo diría, ¿cómo hago para encontrar una que no lo sea y poder ponerla en un libro? Y en este libro hay mujeres fuertes, por supuesto, como en todos los libros míos, pero también hay muchos personajes masculinos, más que en otros. Y es una historia bastante complicada que sucede en dos partes muy diferentes. Una parte es Haití, lo que es hoy Haití, y otra es Nueva Orleans. Y me entretuve mucho escribiendo y sufrí mucho también porque el tema es un tema pesado, el tema de la esclavitud. Ahora espero que las pocas personas que lo vayan a leer no sientan esta pesadez que sentí yo al hacer toda la investigación. Traté de reflejar lo que pasaba, de contarlo sin ir a los detalles más escabrosos. Casi todo. Te da detalles increíbles que a uno jamás se le habrían ocurrido. Y aparece como un escenario, donde uno después coloca los personajes y los mueve como quiere, dentro de los límites de la ficción, o sea, de la historia. Entonces, las veces que he escrito novelas históricas, procuro que todos los detalles, incluso los más ínfimos, sean correctos. Una vez que eso está correcto, el lector cree que todo lo que hay ahí es verdad. Si te pillan en un error, ya dudan. Y tengo un estupendo corrector en la editorial que pilla detalles que son increíbles. Por ejemplo, pilló que yo había puesto que había botellas de ron en Cuba. Y me dice, no se había inventado la botella de ron, venían barricas. Ese tipo de detalle es fantástico. Así que escribir novelas históricas para mí me sale un poco más fácil. Y ya después los personajes se van dando también a partir de las circunstancias. Esta era una novela que sucede en la colonia francesa de Saint-Domingue, que hoy es Haití, donde había 500.000 de esclavos africanos, que los traían de África en barcos. Muchos venían de diferentes partes de África, no compartían la misma lengua ni la misma religión, muchas veces ni siquiera la misma raza. Muchos de ellos no habían visto jamás el mar. En la colonia era tan inhumano el trato que se les daba que se suponía que se amortizaba el precio en unos 4 o 5 años. Los explotaban a muerte. Y todos los años llegaban entre 20 y 30.000 esclavos nuevos, carne fresca, a reemplazar los que morían. Ni siquiera se reproducían, porque los niños, si quedaban embarazadas, morían los niños en el vientre o al nacer. Era una situación horrenda. Estos esclavos se comunicaban a través de los tambores, a través del vudú, aprendieron a comunicarse, el creol creció ahí, nació entre ellos, y desde el principio se escapaban. Siempre hubo cimarrones que se escapaban a las montañas, donde no podían llegar ni siquiera los burros. Entonces era muy difícil para la milicia y el ejército regular, que nunca se desprendía de las cabalgaduras, llegar hasta arriba de las montañas. Y ahí se formaron verdaderos pueblos donde vivían estos esclavos que habían escapado. Se fue gestando esta revuelta y cuando finalmente estalló, no hubo quien lo parara. Napoleón mandó 30.000 soldados. Las tropas que habían puesto a Europa de rodillas no pudieron con los esclavos africanos. Así que es una historia fantástica. Para mí, increíble. Pero es lo que hoy es capaz de hacer un ser humano a otro ser humano cuando nadie le va a pedir cuentas, cuando se cree en posesión de una cierta superioridad, cuando deshumaniza al otro. ¿Qué es lo que pasa en la guerra? Es lo que pasa cuando torturan a la gente. Es lo que pasa también, por supuesto, con los esclavos. Pero nos pasa muchas veces en la vida
que deshumanizamos al otro y somos capaces de hacer horrores con ellos. Y en la investigación fueron saliendo los detalles de lo que pasaba con los esclavos, los castigos, por ejemplo. También la situación de abuso contra la mujer. Las madres preferían matar a los bebés antes de ver a sus hijos vendidos, explotados, viviendo la esclavitud. Por ejemplo, una de las curiosidades que descubrí es que se daba en Saint-Domingue una enfermedad que solo le daba a los bebés negros, los niños blancos no lo tenían. Y era una especie de tétano, se curvaba el cuerpo hacia atrás, había una parálisis, convulsiones y finalmente muerte. Y ahora se sabe que las madres lo provocaban clavando una aguja en el cráneo del niño antes que cerrara la mollera, porque preferían matarlo. Entonces, si se llega ya a eso, es como para quedar enferma. Y eso es posible. Hoy día existen en el mundo 27 millones de esclavos. No es que esto no es una cosa que pertenezca al pasado. Las cosas que pasan hoy son bastante horribles. Entonces, claro, me enfermé del estómago, pensé que tenía cáncer o algo. Y cuando terminé, y Willy me dijo, mi marido me dijo siempre, cuando termines el libro se te va a pasar. Una semana después que terminé el libro se fueron todos los síntomas y estoy como tuna. Ya la ves. Pero quedé bastante horrorizada. También era muy humanitario y muy decente, y comparado con los otros lo era. Y nunca le tocó trabajar en los campos de caña de azúcar, donde la gente duraba 4 o 5 años máximo, sino que fue esclava doméstica. Entonces empieza el libro con ella diciendo que tuvo más suerte que otras esclavas. Y fue por eso, porque no le tocó el trabajo más duro, pero le tocaron muchas otras cosas. Y vivió en Saint-Domingue, en esta plantación, los primeros años de su vida, hasta que empezó la revolución. Y cuando empieza la revolución, tuvieron que escapar de la isla los blancos, que no los mataron, que alcanzaron a salir como 10.000, con sus familias blancas y con sus concubinas africanas y los hijos de sangre mezclada, que también se los llevaron muchos a Cuba y muchos a Nueva Orleans. Entonces ese carácter que tiene Nueva Orleans, de francés, caribeño, español, tan único, que es una ciudad única en Estados Unidos, se lo dieron esos refugiados.